enseña la Biblia día por día. Cuando él tiene 10 años, él va a saber mucho de la Biblia. Pero es mi oración que él no se presuma su conocimiento, sino que sea como Pablo y reconoce sus debilidades. Pablo, cuando llegó a los Corintios, dice en 1 de Corintios capítulo 2, que llegó sin palabras persuasivas. Voy a leerlo por ustedes. En 1 de Corintios capítulo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él dice: yo no era bueno para hablar, yo no les compartí historias asombrosas o expliqué las cosas de Dios con una claridad tan excelente como alguno que es experto en hablar, el presidente Obama, por ejemplo. Yo le escucho hablar y parece como todo lo que dice suena excelente, aunque su política no es lo mismo, pero él tiene una capacidad de hablar muy excelente y muchos otros. Pero Pablo reconoce que tiene debilidades y cada uno de nosotros también. Tal vez su debilidad no es hablar en público, tal vez es la matemática o cualquier otro ejemplo. Pero Pablo tenía debilidades igual que nosotros. Y aquí, regresando a nuestro texto, vemos en versículo 7 que las debilidades van de acuerdo con otras cosas, otros desafíos. Versículos 7 y 10. En versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo Dios permitió que Pablo experimentara algo extraño de parte de Satanás para hacerle sufrir. Nosotros en la vida también experimentamos ataques del enemigo que nos hacen la vida difícil, que perdamos un trabajo, que enfrentamos una muerte de la familia, que alguien en nuestra vida nos hace la vida imposible. Son muchas cosas que nos pueden pasar que traen mucha tormenta y agonía. Pero Pablo no resentió a Dios, no lo está compartiendo como un reclamo, como una queja, sino que lo está presentando como un regalo. Fue un regalo de Dios que él sufriera ese problema. Luego vemos en versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía debilidades, usted y yo tenemos debilidades. Pablo tenía afrentas, tenía necesidades. Él dijo que él conoció la riqueza y la pobreza, la escasez y la prosperidad. Estuvo con ropa lujosa y estuvo sin ropa, no tenía nada. Él tenía
necesidad muchas veces, estuvo delante de persecuciones, dice, me gozo en persecuciones, en angustias. Todos tenemos esos problemas y las persecuciones pueden venir aún por nuestra fe y por nuestra integridad en el trabajo delante de otros. Pero nosotros solemos quejar y verlos como cosas negativas. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y nos humillamos, podemos reconocer que esas cosas difíciles ayudan que Cristo se forme en nosotros y son parte del plan maravilloso de Dios para nosotros. Cuando Cristo se forma en nosotros, tenemos su poder. Versículo 6 dice, versículo 9 dice, entonces está contando Pablo su experiencia, que él estuvo sufriendo mucho por esa agonía que tenía de parte de Satanás. Entonces oró a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que unirnos a Dios, consagrarnos a Dios, enfocarnos en Él. Y escuche lo que pasó. Y dice Pablo, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Saben lo que significa eso? La gracia de Dios es suficiente por cualquier tentación, prueba, tribulación, conflicto, desánimo, pérdida, tristeza. Dios suple su gracia lo suficiente para lo que nosotros necesitamos. Su gracia es suficiente y podemos contar con su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Jesús estaba enseñando sobre un monte, mucha gente lo seguía y Jesús quería compartirles los principios más importantes por su reino, porque Jesús es rey y vino para proclamar un mensaje, que Él es rey, Él tiene un reino y los que pertenecen a su reino son ciudadanos como Él. En este sermón del monte voy a leer algunos versículos sobre cómo Cristo describe los valores de su reino. Versículo 3 de Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice, bienaventurados los ricos, porque pueden comprar lo que quieren. Esta semana escuché una cita de una señora famosa que decía, el dinero no puede comprar la felicidad, pero el dinero puede comprar una llave que puede abrir la puerta a la felicidad. Como si el dinero es todo. Jesús dice, no. Bienaventurados los pobres no económicamente, sino los pobres de espíritu, los que reconocen que dependen plenamente en Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso quiere decir uno no se aferra a las cosas del mundo, no se aferra a tener el favor de otros o que otros piensen que uno es grande, o no se aferra a su poder, sino que como Jesús tenía el poder de derribar todos sus enemigos, Él mostró humildad y mansedumbre a seguir la voluntad de Dios y incluso permitir que otros pecaran contra Él.
Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando nosotros somos débiles, reconocemos que en nuestro poder no podemos, pero es una bendición porque Dios se glorifica, Él viene y Él obra en nuestras vidas, Él manifiesta su poder en nosotros. Podemos darle gracias a Él por nuestras debilidades y dificultades. De esa forma Cristo se manifiesta en nosotros. Pero estudiando el texto, vi que ese no es una cosa que ocurre de noche a día. No es algo que de repente pasa y luego el cambio es completo y total y la persona es completamente diferente y la persona viene a ser perfecto como Jesús. No, ese proceso de que Cristo se forma en nosotros cuando reconocemos y disfrutamos nuestras debilidades, ese es un proceso gradual. A veces lento, a veces más rápido, pero eso sigue hasta que llegamos a la presencia de Dios. Nunca termina, nunca vamos a eliminar nuestra carne, depender completamente en Cristo, sino que es un proceso que vayamos creciendo de gloria a gloria. Yo veo eso en versículo 9, donde dice, mi poder se perfecciona. Está hablando Dios aquí. Dios dice, mi poder para tu vida se perfecciona en tu debilidad. Y cuando dice se perfecciona, está usando una palabra griega que se llama teleio. Y esa palabra no es una perfección inmediata, sino que es una perfección que va ocurriendo por un proceso. La Biblia usa esa palabra en otras ocasiones. De hecho, Pablo usa la misma palabra en Filipenses 3:12, cuando él dice, no que lo haya alcanzado ya, hablando de dejar que Cristo le controle perfectamente o que Él sea una persona perfecta, no que lo haya alcanzado ya la perfección, ni que ya sea perfecto. Ahí él usa la misma palabra, teleo, como lo que estamos estudiando en 1 de Corintios. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo estaba en un proceso. Nosotros que hemos sido llamados de la oscuridad a la luz, hemos reconocido que somos pecadores y dependemos en la salvación de nuestra alma por la sangre de Jesucristo y la resurrección en la tumba. Hemos entregado nuestra vida a Él. Estamos en un proceso de crecer a ser más como Cristo. Jesús, cuando oraba por nosotros antes de morir, dice, la gloria que me diste, Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Y cuando dice para que sean perfectos,